Hola, buenas, mi nombre es Tomás Morales y les vengo a presentar el mini taller del tema 7, el que trata de intervalos de confianza. Bueno, para la actividad 1 nos piden comparar los precios de las paltas orgánicas y las normales y sacar la última conclusión de ¿es mucho mayor el precio de una palta orgánica? Bueno, para la primera parte tenemos que construir un intervalo de confianza para el precio de la palta y la varianza de esta. Para sacar la media del intervalo de confianza de la media, ponemos el precio de la palta y el nivel de confianza que tenemos con el intervalo de confianza de la media. Y para la varianza lo mismo, solo que ocupamos el intervalo de confianza de la varianza. Al obtener estos números, vemos que el intervalo de confianza de la media nos va de 1,48 a 1,5. Esto quiere decir que el precio en Estados Unidos, con un nivel de confianza de 90%, va a estar en ese intervalo de 1,48 a 1,5, mientras que su varianza va a estar entre 0,17 a 0,18. Nos preguntan si es correcto afirmar que si compramos una palta en Estados Unidos pagaremos un precio que se mueve en este rango. Y como dijimos, tenemos un 90% de seguridad o de confianza en que así va a ser. Pero obviamente no va a ser una certeza. En la pregunta 2 de la actividad 1 se nos pide hacer un intervalo de confianza que compare los valores esperados de los precios de las dos variedades de palta, la normal y la orgánica. Vamos a adoptar primero un nivel de confianza de 90% y después lo vamos a ir aumentando para ver si esto cambia. Y bueno, partiendo, calculamos primero el del 90% con un intervalo de confianza de dos medias sin saber la varianza. Ponemos primero el precio de las paltas orgánicas y el precio de las paltas normales. Y vamos a ir variando el alfa respecto a estos números, de 0,1 hasta 0,001, que es lo que se nos pide. Y bueno, aquí vamos a ver el intervalo de confianza que se va a ir generando de la diferencia del precio entre las paltas orgánicas y normales. Esto va a ser una resta entre la media del intervalo de confianza de las paltas orgánicas y normales. Y esto nos va a dar todo en un rango positivo, porque ya podemos observar que las paltas orgánicas van a ser más caras que las paltas normales. Este valor va a ir de 0,43 a 0,47 para un nivel de confianza de 90%. Y claramente mientras más vaya subiendo el nivel de confianza, más amplio se va a volver porque tiene que eh, tener más números dentro de ese rango para alcanzar un nivel mayor de confianza. Ahora la tercera pregunta, nos piden calcular un intervalo de confianza ahora que compare las varianzas de ambas variedades de palta. Tenemos que optar primero un nivel de confianza de 90% y luego ir aumentándolo hasta un 99,9% y determinar si sus conclusiones son significativas. Y nos preguntan, ¿hay una mayor variabilidad en una de las variedades? Nos tenemos que recordar que en este caso de comparación de varianzas va a ser una división entre las varianzas, como que podemos ver entre las paltas normales y las paltas orgánicas. Bueno, para calcular esto vamos a ocupar el IC de dos varianzas, poniendo el precio de las paltas normales y el precio de las paltas orgánicas con un alfa variable, que es lo que hemos hecho ya en las anteriores preguntas. Vamos a graficar estos datos y nos va a dar que esta relación entre orgánicas y normales va a ir de 0,49 hasta 0,57. Mientras más vayamos aumentando el nivel de confianza, más grande se va a hacer este rango, por las razones que ya expliqué antes. Bueno, ¿qué significa esto? Entonces, como estamos viendo las varianzas de las paltas normales versus las orgánicas, si este rango está entre 0 y 1, esto quiere decir que la varianza de las paltas normales va a ser menor a la de las paltas orgánicas. Por lo que esa es nuestra conclusión. La varianza de las paltas normales es menor a las orgánicas. Bueno, por último, la conclusión que tenemos es mucho mayor el precio de la palta orgánica. Tenemos un rotundo sí, porque acá tenemos un data frame que reúne todos los datos que ya calculamos. Aquí tenemos que el valor esperado de un precio de una palta, con un nivel de confianza de 90%, va de 1,48 a 1,5, y la diferencia de precio de estos es de 0,43 a 0,46. Esta diferencia de precios es muy grande en comparación a la media del precio de las paltas, por lo que sí es mucho mayor el precio de una palta orgánica. En la actividad número 2 nos piden ver en dónde es más cara la palta, si es más cara en Los Ángeles o en Nueva York, y tenemos que hacer este análisis para tanto las paltas orgánicas como normales. En todas las preguntas vamos a partir por las normales y después vamos a abordar las paltas orgánicas, pero básicamente la misma metodología se ocupa para ambas, con distintos resultados. Para la primera pregunta, nos piden construir un intervalo de confianza que compare los valores esperados de los precios de las paltas en ambas ciudades. ¿Es posible que se pagará al menos 20 céntimos de dólar más por una palta en Nueva York?
tenemos que ver la significación de esta conclusión. O sea, tenemos que encontrar el nivel de significación para que esta conclusión ya no sea verdad. Si es que es verdad en algún momento. Acá tenemos que calcular el intervalo de confianza de dos medias hetero, como ya lo hicimos en la pregunta 1. Ahora del precio de Nueva York para las paltas normales y el precio de las paltas normales en Los Ángeles con un nivel de significancia de 95,5%. O sea, de 95%, perdón. Con esto mismo IC, vamos a ir variándole el alfa para graficarlo y que se vea de mejor manera. Cuando se deja de cumplir la condición de que la diferencia sea de $0,2. Bueno, partimos con la del 95% de nivel de significancia. Y vemos que para las paltas normales, Nueva York siempre van a ser más caras acá en este intervalo de confianza, para un nivel de significancia del 95%, ya que todos estos valores son positivos. De hecho, van de 0,3 a $0,6. Y esto lo podemos ver de nuevo en el gráfico, que lo vamos a apreciar acá, en el que el nivel de significación para el cual se rompe esta condición es del 0,0001, por lo que ya está tomando casi todos los valores que se pueden tomar del dataset. Ahora pasando al análisis de las paltas orgánicas, tenemos que calcular el intervalo de confianza para las paltas orgánicas. Es exactamente el mismo método, por lo que no lo voy a repetir, pero vamos a obtener un resultado distinto. Ahora para un nivel de significancia de 95%, vamos a tener que, o sea, para un nivel de significancia de 0,05, vamos a tener que la diferencia entre los precios de Nueva York y Los Ángeles va a ser de tan solo 0,19 a 0,49. Por lo que acá vemos en el gráfico que ya se pasa la barrera de la diferencia de 0,2. Llega en un momento a ser menor. Por lo que al partir este análisis ya no se cumple la condición. Ahora la pregunta 2.2 tenemos que comparar las varianzas de los precios en ambas ciudades. A ver si es más variable en alguna que en otra. Recordarse que las varianzas habrá una relación de división en la que vamos a ocupar primero la varianza de Nueva York partido de la varianza de Los Ángeles. Para esto vamos a ocupar el intervalo de confianza de dos varianzas nuevamente, igual que en la 1, de los precios de Nueva York con los precios de Los Ángeles para un nivel de significación de 0,05. Esto también lo vamos a ir variando para ver cuándo se deja de cumplir esta condición, de que una sea mayor a otra. Y bueno, el principio, tenemos que la varianza de Nueva York partido de la de Los Ángeles, el intervalo va a ser igual a 0,13 a 0,57. ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza de Nueva York va a ser menor a la varianza de Los Ángeles, ya que está en el rango de 0 a 1. Pero vemos que en algún momento, cambiando el nivel de significación, se va a pasar esta barrera del 1. Entonces, para algún tramo de varianzas, la varianza de Nueva York en efecto va a ser mayor a la de Los Ángeles, contrario a lo que pasa con niveles de significación más pequeños. Y bueno, para las paltas orgánicas ahora, se hace exactamente el mismo análisis, solo que con resultados distintos. Ahora se necesita un nivel de significación aún menor para pasar la barrera del 1. Por lo que la varianza de Nueva York va a ser, para la gran mayoría de los datos, menor a la varianza de Los Ángeles. En la última pregunta de la actividad número 2, tenemos que construir un intervalo de confianza ahora de la proporción del tiempo en el que los precios de la palta en Los Ángeles superan a los de Nueva York. Esto claramente lo vamos a hacer con un intervalo de confianza de proporción entre el tiempo que pasa el precio más alto en Los Ángeles versus el tiempo total. Esto lo vamos a calcular por acá, el IC de proporción con el total de los datos que tenemos y lo que acabo de decir, con un alfa de 0,1 como se nos pide acá. Vamos a hacer esto para las paltas normales y las paltas orgánicas. Primero viendo el intervalo de confianza para las paltas normales. Vemos que la proporción va de 0,05 a 0,27. Y para las paltas orgánicas va de 0,13 a 0,39. Acá lo podemos ver gráficamente. ¿Y qué estamos buscando? Nos preguntan si hay alguna ciudad que pase más tiempo con las paltas más caras. En este caso, claramente es la de Nueva York, ya que esta proporción va a ir de 0 a 1. Si se repartieran equitativamente los precios altos respecto al tiempo, cada ciudad tendría 0,5, pero en este caso vemos que
la proporción de Los Ángeles está bajo ese 0,5, por lo que en Los Ángeles la palta suele ser más barata durante más tiempo que en Nueva York. Y ahora, pasando a la conclusión final, nos tenemos que acordar que nos preguntaban en dónde era más cara la palta, si era en Nueva York o en Los Ángeles. Y acá podemos observar con todos los datos expuestos en un data frame de lo que calculamos anteriormente en esta actividad. Tenemos que la media de la diferencia de Nueva York menos Los Ángeles, para tanto la palta normal como orgánica, va a ser positiva, en algunos casos llegando a ser más de la mitad del dólar. Y la proporción del tiempo, lo que acabamos de calcular, que va de 0,05 a 0,27, es mucho menor a 0,5, que es lo que necesitamos tanto para las paltas normales como orgánicas. Para la actividad número 3 tenemos ahora la varianza de los efectos estacionales en los precios de las paltas, y queremos ver si aumenta o varía el precio dependiendo de que sea invierno o verano. Ahora tenemos que construir para la primera actividad un intervalo de confianza que compara los precios de las paltas en invierno y en verano, que es lo que llevamos haciendo ya en la actividad varias veces, con un nivel de confianza de 95%. Se puede asegurar un determinado margen de diferencia y tenemos que concluir y determinar cuán significativa estadísticamente hablando son nuestras conclusiones. Para esto primero calculamos un intervalo de confianza de dos medias, sin saber la varianza del precio de verano y el precio de invierno. También vamos a calcular los intervalos por separado tanto del verano como del invierno para graficarlos. Bueno, acá para el intervalo de confianza de los valores por separado, tenemos que el precio de la palta en invierno es menor al del verano y de hecho no hay overlap, por lo que es estadísticamente significativo este resultado, por lo que podemos asegurar que en invierno la palta suele ser más barata que en verano. Y acá está el IC de la diferencia, que es totalmente positivo, por lo que podemos volver a asegurar que la palta suele ser más barata en invierno que en verano. Ahora para la pregunta 3.2 tenemos que hacer básicamente lo mismo que hicimos en la 1, pero ahora localizado tanto en la ciudad de Los Ángeles como en New York. Y determinar de nuevo cuán significativamente son nuestras concluyentes son nuestras conclusiones. Hacemos lo mismo, el cálculo del IC para los precios de ahora de LA en verano y de LA en invierno, con un alfa de 0,05, y lo mismo vamos cambiando el alfa luego para graficarlo. Vemos que el IC de la diferencia entre los valores esperados va a ir de un rango negativo a uno positivo. Esto no lo habíamos visto todavía. Esto quiere decir que en Los Ángeles hay una diferencia de precios no consistente entre el invierno y el verano, por lo que no podemos asegurar de que en invierno algo sea más, la palta sea más barata o más cara que en verano, ya que se traslapan o hay un overlap entre estos intervalos de confianza. Acá lo podemos ver que el intervalo de confianza sobrepasa la barrera del 0 para todos los niveles de significación que tenemos graficados. Y de nuevo acá, para asegurar, existe un completo overlap entre los precios de las paltas en invierno y en verano. Esto se puede dar porque teníamos muy pocos datos de los precios de las paltas en invierno en Los Ángeles. Ahora, haciendo el mismo análisis, pero para Nueva York, tenemos que hacer exactamente los mismos pasos, solo que cambiamos los datasets correspondientes. Vamos a mantener el orden de verano e invierno. Entonces, aquí vemos que no existe un overlap instantáneo. De hecho, para el 95% de seguridad o de confianza, son valores estrictamente positivos, por lo que vamos a asegurar que con un 95% de confianza, que los precios en verano son más altos en Nueva York que en invierno. Esto se rompe recién con un nivel de significación del 0,0001, por lo que ahí estamos tomando la mayoría de los datos. Y de nuevo acá el IC, esto es con un 95% de confianza, vemos que no existe overlap entre el precio de las paltas en invierno y el del verano, por lo que vamos a asegurar ahora que las paltas son más caras en verano. Como conclusión para esta pregunta número 3, nos tenemos que acordar que nos preguntaban si el precio variaba dependiendo si era verano o invierno, y si era más caro en alguno de estos. Y de los datos que pudimos recabar en la actividad anterior, en el gran espectro, si tomamos todas las ciudades, esta diferencia puede llegar a ser no muy considerable, ya que estamos pensándolo en dólares. Estos serían como 0,2 centavos de dólar. No es muy significativo, pero si bien numéricamente se puede considerar que en el verano es más caro que en el invierno.
Pero si lo pensamos localizadamente, como lo hicimos en Nueva York, ahí sí ya se nota más la diferencia entre los precios, de que en verano suele ser más cara la palta que en invierno. Y bueno, las conclusiones finales ahora nos piden elaborar las siguientes conclusiones. Primero vemos si varía el precio verdaderamente si consideramos los factores que analizamos recientemente. Bueno, con todos los intervalos de confianza necesarios calculados, vemos que sí, en efecto, todos los valores, si bien algunos afectan más que otros, varían el precio de la palta en diferentes magnitudes, que es de lo que vamos a hablar ahora, con los qué factores afectan más el precio de la palta. Acá tenemos una tabla bastante útil para poder visualizar esto de mejor manera, con intervalos de confianza del valor esperado de una palta normal, de cualquier tipo, en cualquier ciudad, que va de 1.48 a 1.50. Vemos que la mayor diferencia está bien peleada entre el tipo de palta y el lugar. Viene siendo la mayor diferencia el lugar donde se consume la palta, el lugar donde se compra la palta, ya que este va de 0,3 a 0,6. Esta diferencia es mucho más acotada respecto a los 0,4. Pero vemos que esta diferencia es bastante más grande, por lo que podemos asegurar que el lugar es lo que afecta más el precio de una palta.